Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. El asesinato de al menos 3 autoridades locales en las últimas semanas preocupa a todo el país. Las autoridades locales han reclamado también por protección por parte del gobierno nacional. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos en contacto a esta hora con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre cómo atacar la amenaza del crimen organizado desde la raíz. Hay algunas alternativas, porque al menos propuestas no las hemos visto plasmadas ya en la realidad. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, qué gusto estar contigo el día de hoy. Un saludo a la audiencia de la radio. Hemos registrado el lamentable atentado, el asesinato en contra del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado. Con él son 3 autoridades en el último mes que han sido asesinadas. La Asociación de Municipalidades del Ecuador reclama al gobierno por mayor seguridad y garantías para las autoridades que hoy por hoy son el blanco de la delincuencia organizada. ¿Cómo erradicar de raíz, cómo atacar la inseguridad ahora que no parecen funcionar algunos de los planteamientos como el llamado Plan Fénix? Mira que lo que estamos viendo es que los grupos criminales también están trabajando en los GATS, ¿no? Los GATS también están infiltrados. Ellos han evidenciado que dentro de los gobiernos autónomos hay dinero, hay proyectos, hay dinero que se puede ganar. Entonces, evidentemente, lo que están haciendo es que si no hay colaboración o hay impedimento o hay trabas para su trabajo, evidentemente van a eliminar. Y yo te diría, Fausto, que son 3, pero pueden ser 10, pueden ser 15, etcétera. Porque todo va a depender, evidentemente, de las ayudas que ellos reciban en colaboración en el territorio. Pero es un tema muy grave. Me parece a mí que hay que meter mucha inteligencia en el territorio, hay que territorializar la inteligencia de forma que sepamos exactamente qué tipo de GATS están trabajando ya para el crimen organizado. Pero me parece a mí que están infiltrados en varios, sobre todo municipios de la costa, en los sitios más peligrosos del país. Y claro, ellos lo que hacen es mover proyectos, financiamiento, inversiones, porque saben que ahí pueden recuperar evidentemente altos montos de dinero también. Y en el caso de los últimos asesinatos, evidentemente está muy ligado al tema de la minería ilegal, ¿no es cierto? Varios grupos delictivos que están en esas zonas con ese tipo de negocios. Y claro, ellos, como es un negocio de ellos, ellos lo piensan y lo ven así, evidentemente van a eliminar a cualquier funcionario de cualquier GAT que se oponga, que se haga de problemas, que no quiera colaborar. Y me parece que por ahí va lo que los últimos asesinatos que hemos experimentado en estas semanas, Fausto. Y no necesariamente los ataques apuntan a las máximas autoridades, porque hemos visto también concejales, funcionarios, directores de áreas que han estado como blanco de la delincuencia organizada. Hay una infiltración dentro de los municipios, dentro de las prefecturas, por ejemplo, de este tipo de organizaciones. ¿Crees tú que podría haber gente que está cruzando información sobre estos proyectos o este tipo de inversiones que tú mencionas, como para saber que el ataque va por allí? Por supuesto, mira que inclusive deberíamos chequear el tema de financiamiento. ¿Quién financió a los candidatos para justamente las elecciones de las cuales fueron elegidos? Será importante revisar inclusive ese tipo de temas. Y yo te diría que no solamente hubo financiamiento, sino que cuando tú financias un proyecto y tu candidato llega ya a ser la autoridad del GAT, y evidentemente tú pones director administrativo, financiero, director de planificación, y lo que va pasando en el camino es que si esas personas no se alinean a los acuerdos previos, evidentemente son eliminados, ¿no? En la alcaldía de Manta fue muy claro, ¿no? El alcalde de Manta colaboraba con grupos criminales y evidentemente algún momento que tal vez hubo un mal reparto o algunos problemas fue eliminado. Y las últimas 3 autoridades seguramente son realmente mensajes muy claros, ¿no es cierto? O sea, si no hay apoyo, no hay colaboración, no se cumplen los acuerdos, evidentemente a ellos no les tiembla la mano para eliminar a cualquier funcionario, sea medio, como tú dices, director, coordinador administrativo o el mismo alcalde, serán eliminados porque evidentemente el negocio no puede parar y cualquier cosa que se interponga en el camino será eliminado. Evidentemente la situación o la solución no pasa por otorgar seguridad ni un grupo de inteligencia uno por uno a los alcaldes, uno por uno a los prefectos, autoridades locales en general. Si no es así, ¿cómo? Mira que de alguna manera pensábamos, Fausto, que el tema de la militarización de la seguridad con los decretos 110, 111 iba a resolver el problema. Pero nos damos cuenta que no es así. Es decir, la esperanza, la promesa que nos vendieron también fue falsa, ¿no? Porque aparentemente
el hecho de militarizar la seguridad iba a ser la solución definitiva, pero nos damos cuenta que tiene que ir más allá. Como te digo, el gobierno debió haber comenzado por un tema de una unidad de contrainteligencia que permitiera descubrir justamente a la gente que está infiltrada en las entidades del Estado. Mira, el último operativo de 14 detenidos, 10 policías. Entonces debimos de haber comenzado por ahí, detectando los malos elementos, los elementos que trabajan ya para el crimen organizado, detectando en los GAD los temas de financiamiento con dineros ilegales, quiénes están infiltrados, porque sin eso va a ser muy difícil vencer el tema de la inseguridad y la criminalidad, Fausto. Entonces, yo te diría que realmente hay que hacer nuevas estrategias, hay que pensar en nuevas acciones, pero este famoso plan Fénix que hasta ahora no hemos visto porque nadie lo conoce, es un mito, ya es una leyenda urbana. Evidentemente necesitamos ya acciones claras, un plan claro, un plan estratégico que nos permita realmente identificar de qué forma podemos combatir esto. Y mira que esto que implica, Fausto, que no solamente la mirada debe ser estatal, los GATS deben meterse muy de fuerte en el tema de seguridad, los ciudadanos y también el sector privado. Medellín salió del tema de inseguridad cuando el sector privado se puso la ciudad al hombro. Y me parece que es fundamental ahora que también el sector privado pueda también mediante proyectos también contribuir a un mejoramiento de la seguridad en las ciudades del Ecuador. ¿Cómo pensar que los aparatos de inteligencia, de contrainteligencia del gobierno funcionen o al menos funcionen medianamente eficientes, detectando este tipo de economías irregulares, este tipo de infiltraciones en autoridades, en mandos medios, en ciertas economías que pueden estar rondando, financiando actividades ilícitas, si ni siquiera han podido, por ejemplo, de la lista de más buscados que publican, se les pasaron 2 que sí están detenidos y los ponen entre los más buscados, alias Palanqueta y alias Invisible. Es decir, si no pueden tener un registro, un cruce de información mínimo, básico, ¿cómo pensar que pueden detectar economías irregulares, por ejemplo? Fausto, tú has dicho algo muy, muy preocupante. Mira que inclusive yo te diría que hay más errores. Mira que en la primera línea se menciona, ¿no es cierto?, a un líder nato, ¿no es cierto?, un famoso fantasma que hay en México, que es el Mayo Zambada, que nadie lo conoce, hay muy pocas fotos de él, pero es un narcotraficante de décadas, que nunca ha sido detenido, pero si le pones a él, mira que la DEA hace poco acaba de cambiar sus blancos y ha puesto como el blanco principal a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán. ¿Cómo no le vas a nombrar al cartel de Sinaloa y vas a poner algunos de los hijos del Chapo Guzmán ahí como blancos también, además del Mayo Zambada? ¿Sí? Y si le pones al cartel de Sinaloa, ¿cómo no le vas a poner al cartel Jalisco Nueva Generación y al Mencho, al señor Mencho? Y si no le pones al Mencho, por lo menos le pones al doble R, al Jardinero, al Sapo, que se están peleando la jefatura del cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces yo te digo que esa lista está incompleta, no hay los carteles que deben estar, no se habla del Tren de Aragua, por ejemplo. En el caso del Clan del Golfo, que se pone a un integrante del Clan del Golfo ahí, no está Chiquito Malo, que es el líder principal del cartel del Clan del Golfo en Colombia. Entonces, en el tema internacional, Fausto, mira que está incompleta. ¿Cuál es el nombre del Chiquito Malo? Está absolutamente incompleta, más dada lo nacional, lo internacional está mal. Entonces, yo digo, Fausto, es preocupante porque hay que ver si esa lista la hizo el CIES, la hizo la DGI, la hizo G2, pero lo único que podemos saber es que hay un mal trabajo de inteligencia ahí porque el trabajo está incompleto y hay que depurar, hay que aumentar nombres muy importantes de cabecillas muy altos en México, en Colombia, en Venezuela, que están operando en el Ecuador. Y como tú bien señalas, si ya están capturados, ¿por qué los colocas ahí? O sea, no tiene mayor sentido, ¿no? Creo que falta un filtro ahí. La gente que hace estos documentos no hace que una persona experta en el tema vea esto y realmente diga, sí, está completo, realmente hay errores. Es una confirmación, pero es grave. A la que me refiero es una confirmación, a la que me refiero es una confirmación básica, mínima, un cruce de registro, pero elemental, porque seguramente lo único que tienen que hacer es cruzar información con los registros del SNAI, lo cual me deja incluso más preocupado por algo que da cuenta con esta lista, con este error, y es que tampoco tienen evidentemente el control 100% de las cárceles a pesar del decreto 111. Mira que hace poco se hizo un decreto sobre un comité de crisis, ¿no es cierto? Este comité de crisis, conformado por el SNAI, el Ministerio del Interior, el Sistema de Inteligencia, es el que debería haber revisado el documento y entre todos validar. Entonces, por ejemplo, el general Saldo Vidal SNAI podría haber dicho, pero miren, hay 2 nombres que ya están en cárceles y en tales centros, y por lo tanto no pueden estar en el listado, pero me parece a mí que esa coordinación está faltando. O sea, este comité de crisis debió revisar el documento. Inteligencia de GI, por ejemplo, podría haber dicho, falta el cartel Jalisco Nueva Generación, falta el Tren de Aragua,
en el cartel del Golfo está mal, ese nombre no es. Y entre todos, una vez que todos están de acuerdo, ahí sí publicar el documento. Me parece que, como tú bien señalas, Fausto, hay una falta de coordinación entre estamentos de seguridad en el Estado. Y tiene que la prensa darles haciendo parte de este trabajo, porque esto fue ya publicado por estas horas. He visto en el portal Primicias, por ejemplo, he visto Revista Vistazo. Son dos de los medios, entre otros, que han publicado ya, evidentemente, este error en la lista de los más buscados. Teníamos hace un momento también la lista de las organizaciones a las cuales el gobierno ha catalogado como terroristas. Dice, jamás seremos cómplices de la delincuencia. Están los Chone Killer, ahí vemos a Ben 10, entre otros. Tenemos también los Latin King, Lobos. Ahí está Kenny, entre Mafia 18 está Santi, Cheche, Chalaco, entre otros, son la gente de los más buscados. Una lista que, como habíamos mencionado, tiene estos errores y es lo que deja una profunda preocupación por cómo se está manejando la inteligencia, cómo se está manejando la información. La información es básica incluso para la toma de decisiones, pero ¿cómo tomas decisiones para buscar a quienes ya están dentro? Y Fausto, yo creo que o son errores o a propósito le están haciendo al presidente que se equivoque, porque realmente él, como no conoce, se deja guiar por sus estamentos técnicos. Él sí es la DGI, el T2, ¿no es cierto? Y luego dirá que le están saboteando. Pero realmente él necesita un asesor de seguridad que puede decirle al presidente, sabe que ellos presentaron el documento, pero está incompleto, faltan estos nombres. Y se dialoga en el comité de crisis, se intercambian opiniones, se verifica la información. Y una vez que estamos claros y sabemos que no falta nada, ahí sí se ponen los medios de comunicación, porque lo que pasa es que cuando sale esto ya a la vista pública, y hay errores, hay ausencias, hay problemas. Evidentemente el que queda mal es el gobierno y realmente nuevamente ha quedado en entredicho justamente su capacidad para enfrentar la criminalidad, porque se ve que no tienen el control de todo y no hay real conocimiento de lo que está pasando afuera, ¿no? Y nos dirán que están también saboteando por allí. Jean-Paul, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fausto. Un saludo a la radio, pues excelente tarde para todos. Una buena tarde también para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora. Ha sido Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre cómo atacar la amenaza del crimen organizado desde la raíz. Algunas de las sugerencias y algunos, por supuesto, de los cuestionamientos. Vamos con más noticias. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado.